Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico. Hoy con la meditación para hoy viernes 9 de abril y la frase para este viernes. Lo que te puede parecer ilógico a ti puede ser razonable para Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.
Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la lectura del Evangelio de hoy comienza con la deliciosa y poderosa escena en el mar de Tiberíades. 7 de los apóstoles, después de haber trabajado toda la noche en el barco de pesca, no han pescado nada. Qué humildes y honestos son para admitirlo cuando un aparente extraño les pregunta. A pedido del extraño, Pedro lanza la red una vez más, y la captura de pescado que sigue es demasiado grande para llevarla al bote. Juan, el discípulo amado, probablemente reconoce la repetición del milagro que Jesús había realizado unos 3 años antes, que lo podemos ver en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Él es el primero en darse cuenta y anunciar que el extraño es el Señor. Pero Pedro es el primero en actuar. No espera a que el bote llegue a la orilla, sino que se lanza y llega a Jesús lo más rápido posible. Consideremos cuán aparentemente absurdo fue el mandato de Jesús de lanzar la red. Los peces no habían estado allí en toda la noche, que dicen los que saben de pesca que es cuando más probabilidad hay de pescar, en la noche. Entonces ciertamente menos probable sería que habría pesca durante el día. Además, si no estuvieron en el lado izquierdo del barco, ¿por qué iban a estar en el lado derecho? La idea era ridícula, pero como dice una cita a menudo atribuida a la Madre Angélica, la fundadora de Eternal World Television Network, a menos que estés dispuesto a hacer lo ridículo, Dios no hará lo milagroso. Cuando tienes a Dios no tienes que saberlo todo, solo hazlo. Las exigencias del Evangelio a veces nos pueden parecer ridículas, a menudo lo parecen al mundo. Sin embargo, Cristo nos llama a la obediencia confiada, cuya lógica trasciende más allá de nuestra naturaleza caída pecadora. En particular, estamos llamados a proclamar con valentía y celo el poder del nombre de Cristo crucificado, a quien San Pablo declara en 1 Corintios como piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Lo escuchamos hoy en la primera lectura. La realidad es que el poder de Dios es tan grande que puede hacer cosas en nuestra vida que a nosotros nos parecen imposibles, como la pesca milagrosa de hoy en el Evangelio. Solo tenemos que dejar actuar a Jesús y Él hará el milagro que necesitamos. Las posibilidades que el mundo desecha, Dios las pone a producir. Así exactamente como aquellos judíos desecharon la piedra angular que es Jesús, así muchas veces pasa en el mundo y nos pasa a nosotros. Mientras la medicina declara a una persona que no durará más de 6 meses de vida, a Dios se le ocurre tenerlo 3 o 4 años más viviendo. Esto me recuerda a mí cuando yo estaba en el cursillo de cristiandad, cuando yo lo vivía hace muchísimos años atrás. Había un hermano que ofreció una charla y después yo me enteré que él no sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo lo hacía? Este hermano simplemente escuchaba
la Biblia hablada, ¿no? Escuchaba la palabra de Dios y eso lo inspiraba a hablar y a hacer una charla completamente sin nada escrito, sin nada que leer. Ahora dígame usted, ¿cómo lo hacía? El poder de Dios lo inspiraba, la guía del Espíritu Santo lo llevaba a lograr de memoria decir lo que tenía que decir. Y así por el estilo podemos seguir mencionando. Dios es capaz de hacer posible lo imposible. Tengamos cuidado nosotros de no desechar la piedra angular también, porque a veces Cristo se le ocurre poner las cosas en el camino que para nosotros parecen ilógicas, pero para Él pueden parecer muy razonables. Recordemos siempre que todo lo podemos lograr no confiando en nuestro propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas tan hermosas de hoy, en las que vemos cómo para Dios nada es imposible y que lo que para nosotros puede parecernos ilógico puede ser un plan perfecto para Dios, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿qué situación en mi vida puede estar pasando en este momento que parece ilógico que tenga solución, pero que me atrevo a confiarla a Dios porque para Él puede ser posible? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas una vez más, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias porque contigo podemos contar, Señor, porque para ti nada es imposible, porque tú eres el Dios de lo posible. Tú contigo, Señor, lo podemos todo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos cada día que con tu gracia, con tu ayuda, Señor, podamos confiar plenamente en ti, que cuando tengamos algo frente a nosotros, que a nuestra vista, que a nuestro parecer es imposible, podamos tener la certeza y la confianza de que contigo lo podemos lograr. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bien bendecido, un comienzo de fin de semana maravilloso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, lo que te puede parecer ilógico a ti puede ser razonable para Dios.